Que mi hija crea en Dios lo puedo llevar bien, pero que entre al colegio a las 7 de la mañana, criminal. En las aulas donde están estudiando tienen símbolos de Cristo y así, ¿o no? ¿No? Por curiosidad, porque en la entrada vi una cruz enorme. ¿No? ¿Y por qué crees que Dios existe entonces? Porque lo veías en el teléfono. Luego estuve soñando todos los días con eso. ¿Soñabas con Dios? Sí. ¿Y qué soñabas? Que el piso era lava Que el piso era lava. ¿Y que Dios me salva. y Dios te salvaba? Órale. ¿Y cómo era Dios? ¿Cómo? Pues como tú como solo lo ves, o sea, pones dibujos, videos de Dios y te aparece como Dios. ¿Y así también se parecían tus sueños? O sea, era como una especie de superhéroe. Y te decía, no te quemes, te sacaba. Sí. Ok. O sea, ¿crees que si te pasara algo malo Dios te salvaría? Pero ya no creo en él. ¿Por qué? ¿En qué quedamos? ¿En que crees o en que no crees? ¿Por qué? Porque ya vi que solo son tonterías y todo, para que te engañen. Claro, ¿quién te ha dicho eso? Nadie. Yo lo pensé porque nunca me ha salvado. Ok. Bueno, es que se supone que no funciona así. No es... Se supone que no es una persona ni nada. Simplemente es algo raro que no entendemos, se supone, ¿no? Porque... No, un objeto no. Al revés. Es algo que no se puede tocar. O sea, he visto videos que ¿qué prefieres? ¿Irte con Jesús, con Dios o con el diablo? Y todos queremos con Jesús, claro. Claro. Te mete miedo, ¿no? Sí. Te dicen, a ver. Si te portas mal irás al diablo. Irás al infierno. Pero eso nunca va a pasar. ¿Y qué habrá en el infierno? ¿Y dónde está el infierno? ¿En el cielo también? Sí. Ahí andan los dos. Unos castigados. Yo no sé por qué todos, cuando yo creí en Dios y fui a la escuela, adivina que todos estaban hablando de Jesús ¿Ah, y sí? de Dios. ¿Dónde? ¿En España o aquí en México? Aquí en México, no sé por qué. ¿En España nadie? Ni siquiera lo conocía. Ya. Ahí en España yo lo conocía, pero nadie lo conocía. Claro. Bueno, es que aquí casi todo el mundo cree en Dios. Aquí en México. ¿Pero por qué? ¿Quién sabe? Inteligencia artificial. ¿O no? No, porque el que cree en Dios tiene esperanza. Así como lo que dices tú de ir al cielo, pues lo piensa mucha gente que va a ir al cielo. Y pues tienen esa esperanza de Pero que... la gente que roba, pues claro que no. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Se supone que Dios es súper bueno, ¿no? Y que a todo el mundo perdona. Pero a los ladrones. No debería, ¿no? Nadie sabe si Dios existe o no, si no existe, la verdad. Porque pues nadie lo ha visto. Pero tampoco nadie puede decir que no existe porque ¿cómo demuestras cómo se creó el mundo? Nadie sabe cómo se creó el mundo. Los planetas. Sí, ya, pero ¿y quién creó los planetas? La estrella. ¿Y quién creó la estrella? Claro, Pues así apareció. exactamente. Eso es lo que cree la gente que no cree en Dios, pero la gente que cree en Dios dice, no, es que un ser todopoderoso tuvo que crear el universo. Porque si no, ¿cómo, no? No, el genio de la lámpara. El genio de la lámpara. O sea, dices que no crees en Dios, pero sí crees en el cielo y en el infierno. O tampoco. Eso ya no.
O sea que cuando te mueres, ¿qué pasa? Si te has portado súper mega ultra mal, pues te vas al infierno. Entonces sí crees en el cielo y en el infierno. Es que toda la escuela me está diciendo eso. Toda la escuela. Sí. De hecho esta Regina de segundo A Sí. está gritando, Dios existe, que Dios le bendiga la vida. Órale, está evangelizando. No, loca, no, hombre. Si ella cree, pues tampoco pasa nada. Y además está vendiendo collares de Dios. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Ok. No, pues sí. Y ella sí es la... Desde bien pequeños van predicando la palabra del Señor. Bueno, pero tú sí dices que sí. A ver, si dices que cuando te mueras algunos van al infierno y otros van al cielo. Entonces, de alguna manera, eso sí es creer un poco en Dios, porque eso es lo que dice, ¿no? A ver, si mueres te vas a una tumba, de seguro. Eso seguro. Si mueres, te mueres. Eso, Si mueres, te mueres, no sobrevives. eso sí, vas a tener que comprar un collar de esos a tu compañera. Sí, de hecho ya le compré uno. Buen día. O luego nos vemos. Bye. Chao. Luego hablamos, papi. No sé qué les pareció a ustedes, pero a mí esta conversación con mi hija de camino al colegio me ha parecido súper bonita y muy interesante, con muchos temas que poder tratar, ¿eh? Sobre todo por lo genuino y lo virgen de unos ojos que comienzan a ver el mundo y a tratar de entenderlo, ¿no? Vamos con el punto que me ha parecido, no sé si más interesante, pero sí más sorprendente, y es cómo llegó Dios a mi hija. Y es que dice que fue a través de vídeos de YouTube. Claro, de alguna manera me imagino que el cristianismo tiene que adaptarse a las nuevas formas de evangelizar a la gente, ¿no? Y pues una poderosa herramienta es las redes sociales y YouTube. Yo no sé si a través del tuki tuki y el burrito sabanero, los villancicos y que Dios por aquí, Jesús por acá, al final empezaron a salir varios vídeos de Dios, y mi hija le encontró ahí un camino interesante, ¿no? Y esto pasa con contenido infantil, sobre todo a través de canciones donde te dicen que tienes que ser bueno porque pues Dios te está viendo y si te portas bien irás al cielo y esas cosas. Pero cada vez más hay contenido adulto y además de influencers potentes. Uno de los casos más sorprendentes y para mí más repugnantes es el de Yados, que si no lo conocen es un tipo pues que se dedicaba a vender cursos de coaching para que te hicieras millonario, y lógicamente el único que se hacía millonario era él. Y después de que se ha podido comprar 20.000 coches, no sé cuántas mansiones y acostarse con no sé cuántas prostitutas y darse cuenta de que esa vida es una mierda, pues ha encontrado en Dios el refugio y ahora va predicando la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué te está diciendo aquí? Que Dios va a conducir a ciegos que no ven el camino, ¿vale? Una senda que no conocen. Bro, si tú tienes una panza, hay una senda que no conoces, que te da a estar en forma. Si tú eres pobre, eres mileurista, eres un empleado y tienes un salario limitado y apenas tienes dificultades económicas, adivina que existe una senda que no conoces que da a la abundancia financiera. Otro caso de cambio radical y de youtuber evangelista actual es el de René ZZ. A mí personalmente este tipo siempre me cayó bastante bien. Originalmente empezó con el mundo del tatuaje y se hizo el número 1, al menos en español. Pero entre vídeo y vídeo siempre metía cositas de psicología, consejos de vida. Es decir, que se le notaba una persona cuanto menos sensible con el mundo. El caso es que el tipo de repente dice que tiene un sueño revelador en el que habla con Dios y crea un canal nuevo prácticamente orientado a evangelizar, ¿no? Difundiendo la palabra del Señor. He probado con todo para paliar el dolor que yo tenía dentro. Y no ha sido hasta que Dios apareció en mi vida y me dijo, gracias por el esfuerzo, ven aquí. Y me dio ese abrazo en ese sueño, donde yo sentí algo que supe que solo podía ser Dios. Luego está el caso de otras celebridades, que no son youtubers, pero son muchísimo más famosos, que después de haber tocado fondo y haber pasado por una crisis existencial enorme, han encontrado su refugio en Dios y ahora son predicadores de la palabra del Señor. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar, y les tengo que confesar que ya esas días terminaron. Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo
en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Y que yo viviré para Él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre. Si se fijan en todos los casos, siempre se cumplen ciertos patrones, ¿no? Que son gente habitualmente muy famosa, llena de excesos, de drogas, de lujos, de sexo, de lujuria. Y cuando ya han hecho todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en esta vida, pues se encuentran en un vacío existencial enorme. Y ahí, lógicamente, entra Dios y te salva, ¿no? Está bien, yo no he hecho este vídeo para juzgar. Si Dios, o en este caso las personas que predican la palabra del Señor, han podido sacar a esta gente del agujero y les están haciendo tener una mejor vida y ser mejores personas, está perfecto. Otra de las cosas que contaba mi hija que me parecieron muy interesantes es que cuando estaba en España, que le aparecían todos esos videos de Jesús y de Dios y demás, pues quería a lo mejor contarlo, pero en su clase, en su escuela, pues nadie hablaba de Dios, ¿no? Y desde hace un par de años que regresamos a México y ya no está pues tan metida en este tipo de contenido religioso, resulta que en su escuela todo el mundo habla de Dios. Me encantó lo de la niña predicadora, ¿no? ¡Dios existe! ¡Dios existe! Y vendiendo collares de Jesús, ¿no? Otro nivel. Y es que, claro, en Latinoamérica son mucho más creyentes que en Europa. ¿A qué se debe esto, no? ¿Por qué es así? Cuando además ni siquiera el cristianismo era originario de aquí, ¿no? Aquí ellos tenían sus propios dioses, ¿no? Déjenme darles datos concretos, ¿no? Dice, según una encuesta del Ipsos del 2023, el porcentaje que decía creo en Dios o en un poder superior rondaba el 85%. Y sin embargo en Europa ronda el 51%, con países incluso muy por debajo de la media como Países Bajos en el 40%, Suecia el 41% o Bélgica el 42%. Que en Europa se crea menos, hay muchas razones, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es la reacción al poder que siempre ha tenido la Iglesia, ¿no? Muchas veces además vinculada a regímenes fascistas, como en el caso de España, el franquismo. Todo el pensamiento científico y filosófico que surge en Europa. Y por último, y para mí el punto más importante, es el nivel de bienestar. Es indiscutible que en Europa se vive mejor que en Latinoamérica. Mayor seguridad económica, mayor nivel educativo, estados de bienestar mucho más fuertes y menor inseguridad. Ah, pero Estados Unidos es potencia mundial y es súper religiosa. Indudablemente esto es una excepción mundial, pero claro, hay que tener en cuenta que Estados Unidos fue poblado por puritanos, protestantes reformistas y grupos religiosos que huían de persecuciones. Así que la identidad de la nación se entrelazó desde el principio con la religión. Aún así volvemos a lo mismo, la seguridad no es el punto fuerte precisamente de Estados Unidos y la educación y la sanidad, si no tienes dinero... Entonces, ¿qué pasa en los pueblitos más pobres de Latinoamérica, en los barrios más marginales, llenos de inseguridad, de drogas, de abandono arquitectónico? Lo único que te queda es la fe, ¿no? Ojalá todo esto cambie, ojalá cambie. Primero Dios. Otro punto que me ha llamado mucho la atención en la conversación con mi hija es este punto de que si te portas bien vas al cielo y si te portas mal vas al infierno. Tiene un punto bueno decirle a los niños, oye, hay que portarse bien, hay que ser buena persona, está perfecto. De hecho, una de las cosas que más me preocupan como padre es que mi hija sea buena gente. Podrá ser más inteligente, menos inteligente, tener más herramientas o menos herramientas, pero mínimo que sea buena persona para mí es fundamental. Lo que no entiendo tanto es esa forma de castigo de si te portas mal vas al infierno y si no estás conmigo estás contra mí. Voy a leerles el versículo de Mateo 10:32-33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Para mí ese versículo es demasiado fuerte, infundiendo miedo y amenazando. ¿No hay en el cielo cabida para todos? No sé. Esa parte siempre es la que más me choca, ¿no? Creo en Dios por convicción o por intereses, ¿no? Porque me salva, porque voy al cielo, porque si no me castiga. Si se fijan en la conversación con mi hija, me dice, es que en un sueño una vez el piso era lava y me salvó, ¿no? Por eso creía en Dios también. Pero luego dice, ya no creo, son tonterías, porque muchas veces me han pasado cosas y nunca me ha salvado.
Seas agnóstico, ateo o religioso, ya sea cristiano, islamista o lo que tú seas, las cosas hay que hacerlas si eres buena persona genuinamente, ¿no? Sin pensar en que vas a tener una recompensa o un castigo por hacerlas o no hacerlas, ¿no? Sea como sea, esta conversación con mi hija me ha parecido increíble. Yo no sé si con 7 años tenía la capacidad para pensar tan abiertamente y tantas cosas, ¿no? Me siento orgulloso de mi hija. Yo no sé si va a creer en Dios o no va a creer. No seré yo quien le diga lo que tiene que hacer. Lo único que puedo hacer es acompañarla por este camino maravilloso que es la vida y proporcionarle las herramientas para que tenga un pensamiento crítico, propio y amplio de lo que es el mundo, para que nunca sienta ese vacío existencial que hablábamos antes y que nunca haga las cosas por miedo y que viva con plenitud. Y ya para terminar me gustaría contarles por qué soy ateo, que casi parece una justificación y es un poco la reflexión final de este vídeo. En mi canal de YouTube de perfumes, en un vídeo decía: soy ateo, pero si Dios existe, seguro que usaría este perfume. Fue todo lo que dije. Los que me conocen de estos 4 años generando contenido saben que soy una persona muy directa, pero jamás se me ocurriría meterme con nadie solo por sus creencias religiosas. Y yo en ese vídeo, solo por decir que era ateo, sufrí una cantidad de odio desmesurado de cristianos que me llamaron de todo, incluso muchos de ellos quitaron su suscripción del canal. Y es una de las razones principales por las que siempre he sido ateo. Las religiones, desde mi punto de vista, siempre confrontan fuertemente. ¿No debería un buen cristiano amar a todo el mundo por igual? Digo yo. Además de estas malas personas, porque literalmente son mala gente, no faltan los evangelizadores, con su discurso de que si no crees en Dios estás perdido en la vida y además no eres humilde. No, porque eres el yo, y así no va la vida. Hay que anteponer a Dios ante todo. Primero Dios. Mira, yo entiendo que si tú crees en Dios y tienes plenitud, bienestar, una paz increíble, quieras transmitir el mensaje, pero no me juzgues. No pongas tu moral, tu ética por encima de la mía. No me llames egoísta por no creer en Dios. Yo no soy egoísta ni mala gente. Simplemente no creo y ya está. No pasa nada. Yo no tengo ningún tipo de vacío existencial como para buscar más allá. No estoy pensando en la vida eterna, en una segunda vida. Estoy disfrutando esta. Me gusta el día a día, me encanta. Me encanta ver cómo crecen mis hijos, compartir momentos con mi familia, con mis amigos, la rutina de la ciudad, compartir trivialidades con la gente. A mí me encanta la vida. Esta vida. Yo no soy un ateo que te vaya a decir Dios no existe, Dios no existe. Porque no tengo la verdad. Pero así como yo no la tengo, cualquiera que crea en Dios tampoco la tiene. Al final eso es solo una decisión. ¿Creer te hace bien? Perfecto. ¿No creer te hace bien? Perfecto también. Aquí hay espacio para todos. Al final es solo, lo que digo, una decisión. Lo importante es que creas o no creas, pues seas buena gente, ¿no? Digo yo.